Buenos días. Agradecemos al Señor por esta oportunidad de estar aquí y de poder compartir la palabra del Señor, de poder estudiar. Y hoy vamos a estudiar buenas nuevas, porque todas estas son buenas nuevas de salvación, en las que debemos gozarnos, alegrarnos, sentirnos felices, porque el Señor es muy bueno. Y como en este tiempo crucial de juicio, este tiempo, el Señor nos quiere dotar del conocimiento necesario para que también tengamos una experiencia que esté acorde al tiempo en que vivimos y podamos ser fieles representantes de su poder, de su gloria, de esa maravillosa obra que Cristo hace y está haciendo y hará para honor de su nombre y para bendición de sus hijos, de su pueblo. Así es que el día de hoy vamos a hablar de algo muy importante también, y es el pacto nuevo y el pacto viejo. Y quiero decirles de antemano que puede ser que estemos viviendo, algunos pueden estar viviendo todavía en el pacto viejo. Pero hoy vamos a estudiar un poco y verlo desde el tema de la justificación por la fe. ¿Qué es esto y cómo entender esto del pacto viejo y el pacto nuevo? Así es que vamos a estudiar la palabra y quiero que comencemos con una cita que está en Hebreos capítulo 8, versículo 8. Dice la palabra de Dios: pero Dios, reprendiéndolos, dijo: vienen días, dice el Señor, en que concertaré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. Un nuevo pacto. Y vamos a mirar algunos detalles. Quiero ir también a Génesis, allí donde el Señor, en el capítulo 17 de Génesis, dice lo siguiente. Génesis 17, versículo 1 y versículo 7, dice el 1. Cuando Abraham tenía 99 años y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. ¡Qué bendición! Dios le aparece a Abraham y le dice: anda delante de mí y sé perfecto. Es una promesa. Verso 7, mira lo que dice, verso 7: concertaré mi pacto contigo y tus descendientes después de ti por tus generaciones, por alianza perpetua, de que seré tu Dios y el Dios de tus descendientes después de ti. ¡Qué pacto hermoso! Dios ofreciendo la bendición, la ayuda, la compañía continua a Abraham y a sus descendientes. Entonces, oyó Abraham entonces la voz y guardó el precepto. Dice también allí, vamos a Génesis, en el capítulo 26, versículo 5. Mire lo que dice, el capítulo 26, versículo 5 de Génesis. Porque Abraham oyó mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis ordenanzas y mis leyes. ¿Qué es lo que hace Abraham ahora que Dios concerta, hace ese pacto con Abraham? Ahora hay una respuesta de Abraham y dice que Abraham, ¿qué? Oyó, ¿y qué hizo? Guardó su palabra. Lo primero que vemos en Abraham es que Abraham cree en la promesa que Dios le da. Abraham cree en la promesa que Dios le da. Dios viene a establecer un pacto con él y Abraham lo que hace es creer y responder a ese pacto por fe, ¿verdad? Por fe. Abraham cree, porque nosotros sabemos que Abraham sale allí de Ur, de Caldea, por fe. Abraham no tenía un mapa del lugar donde iba, no tenía muchos detalles, sino que él por fe, él creyó en la promesa de ese gran Dios que es fiel y es verdadero. Creyó en ese Dios. Dice Patriarcas y Profetas en la página 341, aunque este pacto fue hecho con Adán,
más tarde se le renovó a Abraham. No pudo ratificarse sino hasta la muerte de Cristo. Entonces, es ese pacto de salvación, es esa promesa de salvación que allí en el Edén se hizo cuando el pueblo, Adán y Eva se separan y entonces el Señor viene y le da la promesa de que enviaría el Salvador. Ese pacto luego es renovado a Abraham, pero se ratifica solo con la muerte de Cristo. Y esto es importante, hasta la muerte de Cristo es ratificado, porque recuerde, le adelanto algo, los pactos se ratificaban con sangre. Dice algo más, Patriarcas y Profetas, dice, el pacto existió en virtud de la promesa de Dios desde que se indicó por primera vez la posibilidad de redención. Fue aceptado por fe. No obstante, cuando Cristo lo ratificó, fue llamado el pacto nuevo. ¿Por qué fue pacto nuevo? Y vamos ahorita a mirar la distinción de qué es el pacto antiguo y qué es el pacto nuevo. Note que el pacto que Dios hace con Adán y Eva es de que les enviaría el descendiente, el Salvador. Y ahora vamos a mirar que ese pacto es ratificado con la sangre de Jesús allí en el Monte Calvario. Dice, la ley de Dios fue la base de este pacto, que era sencillamente un arreglo para restituir al hombre a la armonía con la voluntad divina, para colocarlo en condición de poder obedecer la ley de Dios. El día que inicié, el día lunes, leía algo al respecto de si en este pacto lo que Dios quiere es, dice, poner en armonía al hombre con la voluntad divina. ¿Por qué? Porque cuando el hombre pecó, se rompió, se cortó esa continua relación que había entre Dios y el hombre, se cortó a raíz del pecado del hombre. Entonces, ¿qué es lo que el Señor quiere ahora? Una vez más, conectar 100% al hombre con Dios, conectarlo 100%. Es importante entender eso. Entonces, el pacto antiguo. El otro pacto, llamado el pacto antiguo, se estableció entre Dios e Israel en el Sinaí. En aquel entonces fue ratificado mediante la sangre de un sacrificio, según Éxodo 24, versículos 7 y 8. Y uno dice, bueno, ¿por qué si el pacto antiguo? Si miramos por tiempo, entonces sería, bueno, pero primero fue el pacto dado a Adán y Eva y confirmado a Abraham. ¿Y por qué si 400 y más años después, en el Sinaí se hace otro pacto? ¿Por qué el pacto del Sinaí es el pacto viejo, el pacto antiguo? ¿Y por qué el pacto hecho con Abraham, con Adán y Eva y luego con Abraham se le confirmó, es el pacto nuevo? El pacto hecho con Abraham fue ratificado mediante la sangre de Cristo y es llamado entonces el segundo pacto o pacto nuevo, porque la sangre con la cual fue sellado se derramó después de la sangre del primer pacto. Notamos entonces, es porque es ratificado, el pacto nuevo es ratificado en el tiempo en que Cristo muere, por eso es el pacto nuevo. Es evidente que el nuevo pacto estaba en vigencia en los días de Abraham, puesto que entonces fue confirmado tanto por la promesa como por el juramento de Dios. Y como dice Hebreos 6:18, dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta. Y vamos a mirar por qué se quebrantó el pacto antiguo. ¿Qué fue lo que pasó? Y quiero que me acompañen allí al libro de Éxodo, al capítulo 24, el versículo 7. Éxodo 24, 7. ¿Qué fue lo que pasó y por qué se llama el pacto antiguo? 24, 7 dice, todo el libro del pacto, tomó el libro del pacto y leyó a oídos del pueblo y ellos dijeron, haremos todo lo que el Señor ha dicho
y obedeceremos. Los israelitas no percibían la pecaminosidad de su propio corazón y no comprendían que sin Cristo les era imposible guardar la ley de Dios. Y con excesiva premura, ¿qué dijeron? Concertaron un pacto con Dios, concertaron el pacto y entonces se creyeron capaces de ser justos por sí mismos, de cumplir el pacto para mantener la bendición de Dios, y entonces dijeron, mire las palabras que dijeron ahí en el versículo 7, haremos todo lo que el Señor ha dicho y obedeceremos. ¿Dónde está? ¿Qué es lo que hay allí que no concuerda? Uno dice, oye, pero ahí hay una motivación, ellos quieren hacerlo, quieren guardar, quieren obedecer, pero ellos no entendían, dice Patriarcas y Profetas en la página 342, no percibían la pecaminosidad de su corazón, no percibían la pecaminosidad. Porque ¿qué puede hacer el hombre por sí mismo? ¿Qué es nuestra justicia? Dice Isaías, nuestra justicia, ¿qué es? Trapos de inmundicia. Y el pueblo no reconocía. Por eso la ley de Dios, el día lunes también les hablaba que Dios cuando sacó al pueblo y lo trajo al Sinaí, le puso la ley de Dios y se la dio en negrilla para que la viera en su grandeza, en su esplendor, ya que la ley, como dice Mensajes Selectos, es el trasunto del carácter de Dios. Así es que tenía que ver la magnificencia de la ley. Pero el pueblo entonces, con temor y con todo su anhelo, que uno dice, bueno, puede ser que hubo un anhelo ahí de querer ser fiel, y le dicen, haremos todo. Pero es triste y lamentable que han pasado solo unos pocos días cuando el pueblo ya ha roto ese pacto. ¿Qué pasó? Ustedes saben, hicieron un ídolo mientras Moisés estaba allí en el monte, hicieron un ídolo el pueblo y adoraron, danzaron y adoraron ese ídolo en ese momento. Rompieron el pacto. ¿Por qué? Porque, como dice Patriarcas y Profetas, lo hicieron con excesiva premura. Haremos, cumpliremos y guardaremos tus preceptos, pero ellos querían hacer algo con sus propias fuerzas. Y es el mismo punto donde hoy muchos cristianos están viviendo una vida insatisfecha porque no han entendido y quieren vivir bajo el modelo del antiguo pacto. Haremos y nos comprometemos y hacemos un plan de cambiar nuestra vida, nos proyectamos y decimos, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, este año sí, pero a veces son promesas que vienen de nuestro deseo, y en eso puede haber hasta un propósito egoísta, pero Dios quiere hacer algo glorioso y poderoso, porque viene a ser parte de nuestras propias fuerzas. Y Jesús lo dijo en Juan 15, se lo refirió a los apóstoles allí, antes de ir al sacrificio, les dijo, porque separados de mí, nada podéis hacer. Y separados de Cristo, nosotros no podemos hacer nada. Nada. No podremos cumplir, no podremos guardar la palabra del Señor, no podemos guardar los mandamientos como el Señor lo desea. Porque si lo pudiéramos, ya sabemos, si pudiéramos con nuestras propias fuerzas, pues no necesitaríamos de un Salvador. Nosotros podríamos salvarnos por sí mismos. Y ese no es el plan de salvación. Debemos cuidarnos de no vivir en el antiguo pacto. Y hoy vamos a entender cómo comenzar a vivir en el nuevo pacto, que es lo que el cielo desea. Algo ahí que quiero apuntar es que entonces, ¿cuál era la función? ¿Por qué la ley era tan importante y sigue siendo tan importante? Hay que entender el papel de la ley de Dios. La ley de Dios tiene un propósito, y es que la ley de Dios tiene un propósito y es la formación de nuestro carácter. Por eso el Señor nos recuerda cada 8 días, acuérdate del sábado, acuérdate del sábado. Nosotros necesitamos entrar en una constante práctica para aprender, pero no es que la ley
al guardar la ley, esa nos da el mérito para que el Señor nos dé la salvación. Como ya lo hemos dicho, es el resultado de nuestra comunión, es el resultado. Y se va formando, se va modelando y moldeando nuestro carácter a medida que nosotros por fe obedecemos al Señor. ¿Por qué? Porque nosotros, nuestro corazón está muy contaminado. Necesitamos ser descontaminados por la sangre de Cristo, ser limpios y restablecidos por su promesa. Porque mire cómo describe cómo está el pueblo, cómo estaba el pueblo de Israel. Jeremías 5:23 dice, Jeremías 5:23, no obstante, este pueblo tiene un corazón falso y rebelde. Note la condición del pueblo, un corazón que falso y rebelde. Y como yo me con premura digo, voy a hacer, voy a guardar, voy a vivir así. Señor, si tú lo obras en mí, podré hacerlo. Si tú obras en mí, eso podría hacerlo, porque puede haber un buen deseo, pero necesitamos el poder y la manifestación de Cristo en nuestra vida para poder guardar su palabra. En el Antiguo Testamento Dios tenía el propósito que el pueblo comprendiera lo que significaba el Evangelio, la transformación del corazón, la transformación de la mente. Y quiero llevarlos a un relato que es importante comprender. Ezequiel capítulo 36. Y quiero tratar de resumir algunos versículos para focalizar en lo que el Señor hoy quiere hacer. Dice lo siguiente, Ezequiel está describiendo la razón, le está diciendo el profeta Ezequiel, recuerde que el profeta Ezequiel fue profeta allí en medio de los exiliados. Y parece que el pueblo quiere justificarse, ¿no? Y yo creo que alguno diría, oye, pero nosotros, ¿por qué estamos aquí? Como que a veces nosotros pensamos, oye, yo no soy tan malo, cuidado con eso. Yo no soy como tan malo, yo no sé por qué, porque no reconocemos nuestra real condición. Pero el cielo quiere que nosotros entendamos nuestra real condición. Y entonces allí en el capítulo 36, los versículos 16 en adelante, los cuales quiero resumir, Dios comienza a través del profeta Ezequiel a describirle por qué están allí. Pero también describe qué Dios quiere hacer. Resumo algunas cosas. Verso 16 dice lo siguiente, recibí esta palabra del Señor, o sea que es palabra del Señor. Verso 17 dice que el pueblo con sus caminos contaminó el país donde estaba, con sus caminos, y es el pueblo de Israel, es el pueblo de Israel. Como inmundicia mensual de mujer fue su conducta delante de mí. Terrible. Es el pueblo de Dios ya contaminado. Hoy nosotros, ¿cómo está nuestra conducta? Verso 18 dice, con sus ídolos, la última parte dice, contaminaron mi tierra con sus ídolos, la contaminaron. Verso 20 dice, y en todas las naciones a donde fueron, profanaron mi santo nombre, y se dijo de ellos, estos son el pueblo del Señor y de su tierra han salido. Han dejado en vergüenza el nombre de Dios. Eso podemos resumir. Verso 21, mire lo que dice el Señor. Y tuve lástima de mi santo nombre, que Israel deshonró entre las naciones donde fueron. ¿Sabe qué es lo que está buscando hoy el Señor? Y quiero hacer énfasis en esto. Quiere vindicar su santo nombre. Amén. Dios quiere vindicar su santo nombre, pero ¿cómo lo quiere hacer? No con nuestras fuerzas, no con nuestra capacidad nada más, pero Dios quiere vindicar su santo nombre. Pero lo más importante es con quién lo quiere hacer. Verso 22. Por tanto, di a la casa de Israel, así dice Dios el Señor, no lo hago por vosotros, casa de Israel, sino por mi santo nombre que profanasteis entre las naciones a las que habéis llegado. ¿Sabe por qué? A mí esto me ha conmovido. Dios está quitando el foco de mí. Dice, ¿por qué lo voy a hacer? Porque ustedes han deshonrado mi santo nombre. Entonces dice que lo va a hacer por su santo nombre.
por el honor a Él. Y uno dice, ¿verdad? Después de nosotros deshonrar tanto al Señor, pues Dios dice, voy a vindicar mi nombre. Pero Dios es extraordinario porque en medio de esa vindicación, ¿sabe a quienes ha elegido? Nos llama a nosotros. Y cuando nos llama a nosotros nos va a dar un privilegio, vindicar su santo nombre en este tiempo, hermanos. Verso 23. Vindicaré mi gran nombre, deshonrado entre las naciones, que vosotros profanasteis en medio de ellas, y las naciones sabrán que yo soy el Señor, dice Dios el Señor. La última parte dice, cuando yo vindique mi santidad por medio de vosotros ante tus ojos. ¿A través de quién es que Él va a vindicar su gran nombre? A través de cada uno de nosotros, hermanos, a través de mí, va a vindicar el Señor, a través de su vida, hermano, va a vindicar Él su santo nombre. Pero ¿cómo lo va a hacer, hermano? Por eso, si Dios quiere vindicar su nombre, Él tiene el método para hacerlo. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer entonces? Dice el verso 24, continúa diciendo, tomaré de las naciones y os juntaré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Y comienza el proceso. A mí me encanta lo que el Señor le gusta hacer. Nos invita, nos ofrece todo, nos da las herramientas y comienza el proceso. ¿Por qué? Porque el mérito debe ser para Él y no para mí. Porque el mérito y el honor y la vindicación es de su nombre, no el mío. Yo recibo los beneficios por seguir al Cordero, por honrarlo, pero el honor debe ser para mi Señor. Porque viene a mi mente en este momento, ¿recuerdan cuando el Señor le dice a Moisés, porque el pueblo se había rebelado, el Señor le dice, bueno, vamos a destruirlos y haré de ti una gran nación? Pero en ese momento Moisés no pensó en él. ¿Qué diría? No, pues acábalo, esta gente es muy insubordinada, es una gente que no se quiere someter, que no quiere hacer tu voluntad. Pues Señor, destrúyelos y crea de mí una nación tal vez más noble, más sencilla, más llevadera. Pero Moisés en ese momento no pensó en él, pensó en el honor de Dios. ¿Y qué va a pasar de tu gran nombre? ¿Y qué será de tu gran nombre, Señor? Él no está pensando en él, está pensando en Dios. Está pensando en el honor de Dios. ¿Qué dirán las demás naciones? Hermanos, esto es muy importante. ¿Qué dice hoy la gente de nosotros? Pero es más importante es, ¿qué está percibiendo la gente del evangelio que nosotros creemos y que hemos aceptado? ¿Qué está pensando? Y sigue entonces diciendo el verso 25 de Ezequiel. Aquí, hermanos, esto es lo más, este es el corazón, esto es lo más glorioso que hay aquí. Mira esto. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos. ¿Quién es el que comienza la acción? Es Dios. Comienza, dice, yo esparciré. En el verso 24 dice, os tomaré, os juntaré. Y después en el verso 25, os limpiaré. Es Dios el que comienza. El agente humano se dispone para que Dios obre. El agente humano está dispuesto. Es la vasija que se dispone para que obre el poder y la gloria de Dios. Entonces, verso 26 dice, os daré un corazón nuevo. Amén. Esto de nuevo, mire la palabra nuevo. Es interesante entenderlo. Un corazón nuevo, hermano. Necesitamos un corazón nuevo. Dice, ¿por qué? Y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. La palabra espíritu ahí está en minúscula porque se refiere más a la actitud. Y yo pregunto, ¿necesitamos tener una nueva actitud en este tiempo? Totalmente, Dios quiere hacerlo, quitar este corazón. Y ese corazón es la mente, porque nuestra mente aquí es donde nosotros tenemos la capacidad de aceptar o de desechar la voluntad de Dios.
Y el Señor quiere cambiar nuestra mente, nuestra manera de pensar, nuestro corazón. Quiere cambiar eso. Y quiere poner en nosotros una actitud nueva. Amén por ello. Y dice que quiere arrancar, ¿qué? Quitaré de vosotros ese corazón de ¿qué? De piedra y pondré un corazón de carne. Quiere arrancar de nuestro ser ese corazón de piedra, indiferente, duro, que cree que puede, porque hace algo bueno, eso le da mérito. Todo eso es de corazón de piedra. El corazón de carne es un corazón humilde. Como dijo Jesús, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Ese es el tipo de corazón, el tipo de mente que quiere darnos el Señor. Arrancar esta mente de la mente, ese corazón duro de piedra y darnos un corazón de carne. ¿Sabe? Un corazón sensible, sensible a la voluntad de Dios, sensible a la necesidad de mis semejantes. Un corazón de carne. ¿Y qué hará más el Señor? Verso 27, esto me gusta. Pondré mi espíritu, y allí está en mayúscula, pondré mi espíritu, porque pondrá el Señor espíritu de poder en nosotros, espíritu, dentro de vosotros, y haré que andéis en mis mandamientos. ¿Quién es el que va a permitir que nosotros andemos en sus mandamientos? El Señor. Porque si yo me comprometo con mis propias fuerzas, eso es pacto antiguo, hermano. Eso son promesas de hombre. Pero aquí lo que vale es la promesa de Dios. Por eso hay que creer la promesa del Señor. Que Dios nos promete, hermano. ¿Sabe por qué estoy orando cada vez más y le pido al Señor, Señor, dame la promesa de ese corazón nuevo, renueva mis fuerzas, mi actitud, y dame tu espíritu, Señor. Úngeme con tu espíritu, bautízame, como dice nuestra hermana Elena, bautízanos con su espíritu. Y entonces dice el verso 27, lo leo una vez más, pondré mi espíritu dentro de vosotros y haré que andéis en mis mandamientos, que guardéis mis normas y las cumpláis. Qué poderosa promesa. Y quiero citar también esa promesa en Jeremías capítulo 31, versículo 33. Jeremías 31, 33. Dice la palabra de Dios. Este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Dice el Señor. Pondré mis leyes, ¿dónde? En sus mentes, y las escribiré, ¿dónde? En sus corazones, y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Amén. Esta es una promesa que debemos reclamar. Y entonces podríamos decir, bueno, pero esa es la promesa que Dios le da al pueblo, porque Jeremías escribe cuando el pueblo está siendo llevado al exilio, antes y durante, y entonces es una promesa que haría de restauración el Señor. ¿Y cuál es la promesa para nosotros hoy? Pues, hermanos, vamos a Hebreos capítulo 8. Hebreos capítulo 8. Hebreos 8. Dice la palabra del Señor desde el verso 6. Pero ahora tanto mejor ministerio es el de Jesús, por cuanto es mediador de un pacto mejor, basado en promesas, en mejores promesas. Verso 7. Si el primer pacto hubiera sido sin defecto, no se hubiera procurado un segundo pacto. Verso 8, pero Dios reprendiendo les dijo, vienen días, dice el Señor, en que concertaré con la casa de Israel, vienen días, y han llegado esos días, vienen días, y con la casa de Judá un nuevo pacto. Verso 9, no como el pacto que hice con sus padres en el día que los tomé por la mano para sacarlos de Egipto, allá el pacto antiguo en el Sinaí. Porque ellos no permanecieron en mi pacto y me desentendí de ellos, dice el Señor. Y luego en el verso 10 en adelante dice, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente, y yo lo anhelo, hermanos. Pondré mis leyes en la mente
de ellos, las escribiré sobre su corazón y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Amén. Es lo que el cielo desea. Es una promesa que debemos creer, hermanos, que debemos creer. Justificación por la fe. Es creerle al Señor, creer sus promesas. Hay cosas que tú y yo nunca venceremos a no ser que obre el poder de Dios en nosotros. Porque por nosotros nada podemos hacer, hermanos. Solo disponernos como el barro en manos del alfarero. Y si el Señor tiene que romper esta vasija, la debe romper y hacer una nueva para gloria de su nombre. Verso 11. Ninguno enseñará a su prójimo. Qué bonito. Esto es una experiencia ya extraordinaria. Ninguno enseñará a su prójimo ni a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el menor de ellos hasta el mayor. Todos me conocerán. Entraremos en una experiencia. Ya, y como digo yo, en la vida práctica ya no nos tienen que decir, oye, ya oraste, tienes que levantarte a orar y esto, vas a predicar el evangelio. No, es que está en nosotros, hay una nueva actitud, hay una mente nueva y el Espíritu obrando poderosamente en nosotros. Estaremos dispuestos todo el tiempo a honrar al Señor. Y entenderemos lo que Pablo escribiera, la experiencia de Pablo, ¿no? Pablo escribió, el amor de Cristo me constriñe, me impele, o sea, no me deja quieto, no puedo, porque es Dios obrando en él. No puede quedarse quieto, hay que vivir para él. Quiero ir resumiendo aquí algunas líneas. El nuevo pacto se estableció entonces sobre mejores promesas. La promesa del perdón de los pecados y de la gracia de Dios para renovar el corazón y ponerlo en armonía con los principios de la ley de Dios. Esto está en Patriarcas y Profetas, página 342. Quiero leerlo una vez más. Mire lo que dice. El nuevo pacto se estableció sobre mejores promesas. La promesa del perdón de los pecados y de la gracia de Dios para renovar el corazón y ponerlo en armonía con los principios de la ley de Dios. ¿Notan? El corazón tiene que renovarse para que entre a estar en armonía con los principios de la ley de Dios. Y como dice el mensaje dado allí a través de Ate John y Wagoner, que ese preciosísimo mensaje, ¿qué haría? Justificaría al hombre y la respuesta, el resultado de esa justificación por la fe es que el que es justificado guarda todos los mandamientos de Dios. Entonces, qué importante entender todo esto. Y llegaremos a expresar lo que dice el Salmo 48. Aquí quiero leer algo. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Qué hermoso es. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Qué extraordinarias promesas tenemos. Gloria a Dios por lo que Él hace en nosotros. Hermanos, Dios quiere hoy cumplir su promesa en nosotros. Debemos creerla y aún más disponernos para aceptarla. Dios es el único que puede obrar en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Es Dios quien quiere cumplir. Note, Dios quiere limpiarnos. Dios quiere arrancar de nosotros ese corazón de piedra, poner un corazón de carne. Dios quiere darnos una nueva actitud y quiere bautizarnos con su espíritu. ¿Qué debemos hacer ante esto, hermanos? Disponernos, creerle al Señor. ¿Sabe qué? ¿Por qué Abraham es llamado amigo de Dios? Porque Abraham le cree a Dios, confía en Dios y lo sigue, le cree, creyó en su promesa. Y debemos hoy creer para vencer. Y termino diciendo, Cristo es nuestra justicia. Amén. Que Dios nos bendiga. Oremos. Bondadoso Padre que está en los cielos, bendito sea tu nombre para siempre. Gracias, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por Jesucristo. Gracias, Señor, porque nos muestra el camino que debemos seguir.
Gracias porque tú eres el único que obras en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Señor, haznos dispuestos para estar dispuestos a aceptar tu voluntad. Señor, queremos hoy pedirte de manera especial esta gran promesa, Señor. Arranca de nosotros este corazón de piedra, por favor, y quita esta actitud indiferente y pone en nosotros una nueva actitud. Y bautízanos, por favor, con tu espíritu para entender tu palabra. Y escribe, Señor, en las tablas de nuestro corazón tus mandamientos, para que, Señor, lleguemos a vivir una experiencia tal cual el cielo la espera. Que nuestro vivir sea, Señor, en Cristo y para Cristo. Gracias, Señor, porque solo en ti está nuestra justicia. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.